Buenas, pues perdonad por la tardanza con este vídeo, que como sabéis, pues se perdió la grabación original. Entonces voy a grabar una vez más este vídeo, pero esta vez pues, repitiendo un poquito de manera, tratar un poquito más breve las cosas principales que vimos para eso, para que tengáis también disponible el vídeo y podáis luego verlo con total tranquilidad. ¿Qué es lo que vimos en este primer vídeo? Pues bueno, como sabéis, este es un curso de introducción al manejo de datos en Python y la orientación que tenemos es un poquito diferente a la de otros cursos. En este caso, no voy a enseñar a programar en Python desde cero. No está el curso tampoco pensado para gente que maneje ya la herramienta, que maneje ya Python, pero sí que es verdad que como Python tiene un paquete de manejo para el manejo de datos, el procesamiento de datos, que es Pandas, que es un paquete súper eficiente y que es bastante útil pues, para determinados procesos que a lo mejor con otras herramientas podría complicarse un poquito la tarea. Me parece muy interesante pues, enfocar el curso al manejo de Pandas más que al manejo de Python. Vamos a utilizar Python pues, para acceder evidentemente al paquete de Pandas, pero luego como Pandas también tiene sus propias funciones, son además muchísimas funciones, hay diferentes cosas que cambian con respecto a la dinámica habitual que lleva Python o que a lo mejor llevan otros paquetes, pues lo que vamos a utilizar es Python como puerta de entrada a este paquete que se llama Panda y la orientación del curso es aprender a manejar Panda para el manejo de datos, pero no vais a aprender, por así decirlo, lo que son los grandes fundamentos o la programación básica en Python. Vais a ver cómo podéis acceder a Python, las cosas muy, muy, muy básicas de Python, pero sobre todo va a estar orientado a entrar en Python, cargáis vuestro paquete de Panda y ya tenéis vuestro dataset, sabéis hacer cuatro cositas básicas con los datos, exportarlos y listo, ¿vale? Entonces, esa es la orientación del curso, aprender a utilizar sobre todo Panda a través de Python, como digo, para personas que no sepan manejar ni Python ni Panda, pero que eso que va a estar orientado a este paquete en concreto. Lo que estuvimos viendo en la sesión introductoria fue básicamente algunas características que tiene Python, algunas formas o las diferentes formas que hay de acceso a Python y algunas diferencias que es lo que vamos a meternos ahora de lleno. Fijaros, aquí en el documento, lo que estoy explicando, ahora, si la gente que estuvo en la primera sesión en directo, pues veréis que hay algunas cosas que ya directamente, como nos dieron muchos programas, pues ya directamente la he reenfocado bastante bien. Lo que estuvimos viendo era, en primer lugar, cuáles eran las características principales de Python, sobre todo para aquellas personas que ya conocen algún otro lenguaje como por ejemplo R, C o algún otro lenguaje de programación. ¿Por qué Python y no otro lenguaje de programación? Principalmente, ¿por qué utilizamos Python? Es un lenguaje de programación súper eficiente. Puedes programar tu pequeño script, que es un archivo con un pequeño fragmento de código para hacer tareas automatizadas de forma hiper sencilla. De hecho, no tienes ni que declarar las variables, eso ahora lo comentaremos más en detalle. Es muy fácil de aprender. En el momento que te metes de lleno y ya pues manejas un poquito el lenguaje de programación y más o menos sabes un poquito las peculiaridades y cómo se maneja, pues es muy fácil aplicarlo a diferentes tipos de problemas. También tiene mucha versatilidad. Podemos desde tener problemas muy complejos a problemas muy sencillos y rápidamente pues, empezar con un pequeño código y escalarlo a una cosa bastante más elevada. Y luego, sobre todo, tiene una comunidad muy grande. ¿Qué significa o qué implicaciones tiene esto? Pues que cuando tengamos que buscar cualquier tipo de ayuda o algún recurso pues de dudas de cómo se hace esta función, me está generando este código de error, cómo puedo resolver este problema, vaya a encontrar muchísimas respuestas en Internet. De hecho, esto también lo estuvimos comentando que ha habido un cambio en el último año y es que antes la gente buscaba directamente en Stack Overflow o algún foro de este estilo y ahora directamente como todo eso, ChatGPT ha sido capaz de tragárselo y interiorizarlo o aprenderlo, rápidamente te vas a ChatGPT, le planteas muchas de las preguntas genéricas y muy sencillas, ¿vale? Cuando tenéis cuestiones más específicas, pues ya sabéis que va a dar problemas, pero sí que es verdad que os puede dar muchas salidas, muchas soluciones ChatGPT pues, para este tipo de consultas, pero precisamente por eso porque hay una comunidad muy grande. En cualquier caso, tienes una gran cantidad de personas que están dispuestas a ayudarte o que ya han tenido esos problemas o que han desarrollado paquetes para resolver problemas muy concretos y muy específicos y evidentemente eso es un plus muy grande para apostar por esta herramienta y no por otros lenguajes que a lo mejor o están empezando o han quedado un poquito más desactualizados, con la comunidad se han movido a otros sitios y pues con Python no ocurre de esa manera. Fijaros, voy empezando ya a ver cómo sería la programación en Python. Python, como digo, es un código súper sencillo, muy fácil de entender, muy eficiente. Bueno, está basado en C, que C en sí es mucho más eficiente que Python,
Pero bueno, dentro de todos esos códigos que están enfocados están orientados a objetos y que son códigos sobre todo pues, orientados más bien a script, para tener tu pequeño archivo en el que tú coges los datos, los procesas y das un archivo de respuesta o hacer algún análisis estadístico, es hiper eficiente. Fijaros, aquí tenéis un fragmento de código, ¿vale? Esto sería el típico código para imprimir en pantalla, en este caso un comentario. ¿Cómo podemos instalar Python en nuestros ordenadores y ejecutar este código y hacer nuestros diferentes procesamientos de datos con Python? Tenemos varias alternativas. Fijaros, estas no son las únicas, son las principales. Sobre todo cuando yo hablo de aquí de las diferentes dinámicas, los diferentes programas, aplicaciones, son sobre todo cosas que yo ya he comprobado que le he estado dando un cierto uso y que os puedo recomendar, pues, de cierta manera, pues en qué casos puede ser útil o no, pero que, como digo, hay múltiples posibilidades. Lo que sí que estas son las principales. Primero, vamos a ir de más lenguaje de bajo nivel, ¿vale? Bueno, más programación de bajo nivel, de no tener ningún tipo de recurso visual, ningún tipo de interfaz en la que pueda interferir o aportaros algún tipo de información visual. Pues entornos que son ya pues mucho más orientados a trabajar con Python pues con diferentes recursos visuales que os van a permitir pues, conocer cuáles variables tenéis declaradas, cuál es la estructura de los datos, páginas de ayuda, etcétera, etcétera. Fijaros, Visual Studio. Yo, por ejemplo, actualmente utilizo muchísimo Visual Studio porque es súper sencillo también de ejecutar código ahí. Luego tiene la ventaja de GitHub Copilot, que dimos ya un curso y explicamos por qué esto se integraba en determinados entornos. De hecho, Visual Studio es uno de ellos. Y fijaros, ¿qué significaría programar con Visual Studio? Significaría que tendríamos que en nuestro Visual Studio tener instalada nuestra extensión de Python, tan sencillo como buscarla aquí, instalarla. Fijaros, yo la tengo ya instalada. Y ahora, en el entorno de ejecución, yo puedo empezar aquí. Fijaros, no me está reconociendo ni siquiera qué tipo de lenguaje tengo aquí. Pero si yo ahora aquí empiezo a poner código, a ver si me lo reconoce. Simplemente, si ya le pongo yo aquí, import. Mira, ya me lo ha reconocido. Import pandas, speedy. ¿Veis? Ya me ha reconocido aquí abajo que es Python. Y quitarle esto. Y fijaros, si yo ahora le doy que ejecutar, bueno, esto tengo que guardarlo. Vamos a poner aquí, prueba. Lo ejecuto y fijaros, abajo ya me aparece, está ejecutándolo dentro de la interfaz de Visual Studio, este código de Python. Si ya hiciera para diferentes análisis o diferentes procesamientos, tú puedes entenderlo muchísimo más. Yo ahora aquí podría empezar, venga, 2 más 2, ¿cuánto es? Ejecutar esa línea, ejecutar todo el código. Aquí, bueno, vamos a poner que no hagas un print. ¿Veis? Ya lo están viendo aquí en pantalla, ¿vale? Esta es una de las formas que tenemos para programar. Este es muy útil, sobre todo, bueno, también con Visual Studio para instalar un montón de extensiones y de plugins pues, para mejorar la interfaz y cosas pues, de más ayuda, pero está sobre todo orientado para gente que programa de forma rápida, que tiene ya un conocimiento bastante, o que tiene bastante dominada la programación en Python, que cuando me refiero a dominada la programación no es que sea un programador, sino que el uso que le da a la herramienta, sus funciones básicas, los principales, la sintaxis fundamental y la forma de trabajar con Python la domina. No, ya digo, no una persona que se dedique a programar profesionalmente, sino que más o menos sus cuatro cosas en Python ya las tiene muy controladas, pues es muy eficiente. Luego, además, la podéis instalar por aquí. Ya digo, eso animo a ver el vídeo, pero podéis buscar. Yo creo que este ordenador, de hecho, no lo tengo, pero podéis instalarla aquí, GitHub Copilot, y luego tenéis pues, vuestra inteligencia artificial aquí que os va automáticamente recomendando o ayudando para programar. Como digo, esta sería una opción. La dejamos un poquito aparte si no estáis muy iniciados en Python porque no va a causar problemas, pero sí que es verdad que no va a tener las facilidades que incluye la otra. ¿Cuál sería la segunda? La segunda forma de programar sería con Spider. Spider, para que hagan una idea, es el equivalente a la para gente que maneje R, el equivalente a RStudio.
Es una interfaz de programación en la que tenéis pues ya vuestras diferentes ventanas y fácilmente vais a empezar a ir viendo dónde se almacena una variable, cuál es el tamaño de esa variable o cuáles son los datos que tiene la variable almacenada, el tamaño que está ocupando en la memoria RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Os va a servir de mucha ayuda pues, para tener muy dominada la sesión y controlar pues, perfectamente cuáles son las cosas que estáis importando, exportando o los diferentes análisis que vais haciendo, aparte de las páginas de ayuda. Porque fijaros, si yo ahora, por ejemplo, voy a importar aquí el paquete pandas. Pandas, aquí. Esto lo ejecuto con un F9. En el tema de la ejecución, por ejemplo, aquí, no recuerdo si esto incluso, a ver, eh, me deja esto ejecutar. Use Enter, vale. Entonces, si yo aquí le doy así, pero me ha ejecutado todo. Vale. Fijaros, yo aquí si selecciono la tecla Shift y le doy a Enter, pues ejecuto esa línea. En el caso de Spider, sería con F9, ejecuto una línea, bueno, aquí que selecciono directamente el nombre, pero si esto lo ejecuto, pues ejecuto una línea, cada interfaz va a tener unos controles rápidos, unos accesos rápidos diferentes, pero a lo que iba. Fijaros que también, aparte de ir teniendo aquí mi consola y demás, si yo ahora, por ejemplo, le digo, venga, vamos a crear una variable que va a ser números, ¿vale? Y de hecho, ya de paso estoy viendo cómo genero variables. Le pongo igual y números va a ser una lista. En Python las listas se ponen con las llaves, no con los brackets, estos que no me sale la palabra, ay, ¿cómo se llama ah, con los corchetes? Que no me salían los corchetes, me salía paréntesis. Va. Si cogemos aquí y abrimos los corchetes, fijaros que esto es una lista en Python, ¿vale? Una lista en Python, la lista de base, lo que puede tener es diferentes tipos de valores. Por ejemplo, en R, también para la gente que maneja R, que sé que hay varias personas que aquí lo manejan en este curso en concreto y le interesa dar el salto. En R, si tú, por ejemplo, creas una lista y tienes números, letras, bueno, sí, números y letras, automáticamente te lo va a elevar los números a letras para manejarlo todo en un mismo tipo de variable. En Python, las listas no tienen esa propiedad en concreto, sino que yo puedo, por ejemplo, tener una lista que tenga números y que tenga letras, ¿vale? Pero bueno, por comentar una peculiaridad, ¿a dónde iba yo? Si yo esto lo ejecuto, ya se me queda aquí en mi explorador de variables que he creado una variable que se llama número, que es de tipo lista, y el tamaño es 4, y tiene pues sus cuatro, sus cuatro componentes, que en este caso pues, son 3 números y una letra, ¿vale? Fijaros con qué facilidad. Yo voy aquí cargando mis paquetes, voy cargando mis variables, aquí las puedo ir viendo. Si tuviera, por ejemplo, una tabla con un data frame, que es lo que veremos en Panda, pues también podría incluso desplegarlo, echarle un vistazo a los datos preliminares. Podéis también aquí ver las visualizaciones e incluso aquí puedo ver dónde están los archivos por si me voy a la carpeta de base, donde tengo mi proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso lo que podría es aquí poner help y, por ejemplo, tengo esta función en el caso de pandas, ejecutar aquí la parte de ayuda o directamente aquí en help buscar. ¿Veis? Y me viene una interfaz pues, que es mucho más visual o más llamativa, sobre todo, que si, por ejemplo, lo ejecuto aquí en la consola o lo veo de otra manera, ¿vale? Hay diferentes niveles de ayuda que ofrecen este tipo de interfaces, como en el caso de Spider, y ya digo, para que una GNDS trabajéis con R, sería el equivalente a RStudio para Python. Entonces, ya estáis viendo la diferencia entre trabajar con esta interfaz y trabajar con esta, pues para muchos casos va a suponer un apoyo enorme el tener todos esos recursos ahí disponibles pues, para ir controlando un poco el código. ¿Cuál sería la tercera vía que os voy a comentar? Sería la de las notebooks, ¿vale? Y aquí en este caso ya vamos a hablar
vamos a pasar a hablar de lo que serían, pues eso, las notebooks. Porque lo que hemos visto hasta ahora, aquí, esto es un script, nuestro archivo .py, pues, py, aquí también tendríamos lo mismo, ¿vale? Aquí por defecto me ha puesto el nombre temp.py y aquí me lo ha puesto igual, pero podemos trabajar con eso, con esos scripts en formato Python, o podemos trabajar con lo que son las notebooks. ¿Qué son las notebooks? Pues fijarlo con la notebook. Voy a crearla directamente con JupyterLab, ¿vale? Que es la otra herramienta que iba a enseñaros. Tanto Google Scholar como JupyterLab funcionan con Notebook, ¿vale? Bueno, eso no lo he dicho cuando yo estoy hablando aquí de Spider y de JupyterLab, pero estas dos herramientas están incluidas dentro de Anaconda, ¿vale? Anaconda, que exactamente es un entorno de diferentes herramientas para la programación. Lo que permite Anaconda es tener instalados diferentes interfaces de programación, como por ejemplo Spider o JupyterLab o RStudio incluso, y la ventaja que ofrece, aparte de tener pues eso, un macro entorno con diferentes aplicaciones, es que en un momento dado podemos decirle, yo quiero que ahora ejecute Python en Spider, pero que solo tenga instalada la versión 3.5 de este paquete, la versión 0.1 de este paquete, y te garantizas porque tiene un entorno de programación hipercontrolado para que luego otra persona pueda ejecutar el código en las mismas condiciones que tú lo ejecutaste, ¿vale? En muchos casos, pues, esto os dará exactamente igual, pero en otros tantos, yo digo que va a ser una ventaja bastante llamativa. Lo que me interesa aquí, si cargáis Anaconda, por defecto va a tener instalado Spider. De hecho, incluso hasta visto Visual Studio viene instalada en Anaconda. Yo prefiero tener instalado Visual Studio de base en el ordenador para no tener que estar ejecutando Anaconda y para tampoco tener problemas luego de las versiones. Pero lo que iba, tenemos instalado Spider, que pues tener acceso a esa interfaz, y tenemos instalado JupyterLab y Jupyter Notebook. Son JupyterLab y Jupyter Notebook dos primos hermanos. Son básicamente lo mismo a nivel de ejecución. Van a cambiar unas pequeñas cositas. A nivel, por ejemplo, visual, sí que podéis encontrar diferencias, pero a grandes rasgos vais a encontrar las mismas funciones en uno y en otro. ¿Qué es lo que incluye JupyterLab o Jupyter Notebook con respecto a Spider? Que funciona directamente no con script, sino con Notebook. Fijaros, aquí tengo yo mi JupyterLab. Yo ahora aquí ejecuto una notebook y fijaros que ahora que cambiamos, en vez de tener un archivo p, que de punto .py, tenemos un archivo ipynb, que son archivos de notebook de Python. ¿Qué nos permite esto? Bueno, no exactamente de Python, ¿vale? Una cosa que había previamente a la JupyterLab, pero bueno, para que hagan idea, serían notebooks para trabajar con Python. De hecho, luego podía ejecutar diferentes perdona, te apetece ejecutar diferentes códigos de programación. Yo aquí creo que tengo incluso instalado hasta R, ¿no? Aquí no lo tengo, entonces lo tengo en el portátil, pero podría incluso trabajar con Julia, con R o con otro código de programación. Pero ¿dónde iba? Fijaros que la interfaz ya no es tener mi script, donde yo voy ejecutando todo el script o ejecuto línea por línea, sino que tengo diferentes cajones. Aquí puedo poner, por ejemplo, código Markdown, que es para la utilidad que tiene principalmente. Pues voy a poner aquí prueba. Y esta cajita, en vez de ejecutarla como código, la ejecuto como código Markdown. Entonces, yo puedo ir ejecutando esas cajitas de Markdown para comentar el código y mis cajitas de código pues para introducir el código y hacer mi análisis. ¿Qué voy a tener al final? Al final lo que vas a tener es todo un documento súper bien detallado y muy bien comentado del proceso de análisis de datos que estás llevando a cabo. Yo aquí puedo poner, vamos a probar las listas en Python. Esto lo cambio Markdown. Como estoy en Markdown, pues sé que cuando pongo dos asteriscos lo pongo en negrita y esto lo ejecuto y se me queda aquí guardado en Markdown. Sería como si estuviera mezclando un documento de un procesador de texto con un procesador de programación. En este caso, el core de esta notebook es de Python. Entonces, puedo ir yo, por ejemplo, haciendo un análisis muy detallado y pasito a pasito de mi análisis de datos con Python a través de la notebook y que al final que quede un documento que cualquier persona cuando luego lo lea pues tenga un mensaje bastante, o bueno, que pueda guiarse bastante bien, porque no va a tener nada que ver el tener este código pues con nuestros comentarios, a que si yo ahora aquí, por ejemplo, hago lo mismo, pues tendría que poner algo así, empezar aquí, venga, prueba, y aquí otra vez comentando.
Ahora vamos a probar bla, 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 bla. Esto al final no va a quedar tan visual. Fijaros incluso que cuando luego tengo muchos comentarios, pues va a quedar un poquito engorroso de leer, va a ser más complejo que si voy teniendo mis pequeños cajoncitos y voy ejecutando. Yo ahora aquí, pues en lugar de poner un código Markdown, pues puedo poner lista. Creo mi lista, que va a ser 1, 2, 3 y 4. Y fijaros, pues, vamos para la lista, creo mi lista, aquí pongo otro código luego de Markdown explicando lo que voy a hacer y al final pues tengo todo un proceso de datos muy bien comentado y muy bien desarrollado que, por ejemplo, eso va a variar, como digo, muchísimo con respecto a si lo tenemos en esta parte o lo tenemos incluso aquí. Ventaja e inconveniente. La ventaja ya la estáis viendo. Luego tenéis vuestro código, incluso eso podéis subirlo a repositorios de Notebook o hacer algún otro procesamiento. Luego también incluso podéis transformar la Notebook en código de Python e incluso a la inversa. Podemos tener aquí también, por ejemplo, en Visual Studio, creado directamente una Notebook. A ver si me lo reconoce. Eh, eh, a ver, voy a cargar directamente este archivo. Vamos a verlo aquí. Y lo que quiero es, quiero ir a ver al archivo. Vamos, entonces por aquí, documento, todo prueba, abrimos. Vale, y fijaros, también me lo reconoce Visual Studio. Con Spider no lo reconoce tan bien, ¿vale? Pero también podríamos trabajar, por si os interesa, con Visual Studio con la notebook. De hecho, fijaros, esto funciona exactamente igual. Aquí, bueno, tendremos que estar la extensión y demás, pero bueno, funcionaría exactamente igual. Decirle que lo haga para que podamos verlo bien. Yo esta parte de Visual Studio lo tengo en el proceso que donde suelo programar y aquí no lo tengo disponible. A ver, aquí. Ahora, ¿veis? Entonces yo ahora aquí podría también, por ejemplo, poner un fragmentito en Markdown, pongo hola, ejecuto este. Uy, que lo he liado, le he dado de pura. Aquí, para que lo deje el espacio. Ahora, ¿veis? Entonces ya puedo poner aquí mi código Markdown, mi código. Hola. Y haciendo todo mi análisis también en Visual Studio, ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente que tiene al final la notebook? Que si no estáis trabajando, si tampoco tenéis mucho conocimiento en Python, os va a faltar toda esa parte de recursos que ofrece, por ejemplo, Spider. E incluso, como estáis mezclando pues, el texto, las variables, muchas veces si eso se empieza a alargar, no vais a saber en qué punto introduciste un cambio en una variable, cómo deriva ese análisis en tal resultado, y se os va a empezar a complicar mucho, a hacer mucha bola, porque estáis mezclando diferentes cosas, tenéis los diferentes análisis divididos en diferentes cajoncitos, y puede luego ser complejo el tener que pararse a revisarlo. Si lo tenéis en un script, pues va a ser mucho más sencillo ir siguiendo el flujo de trabajo y hacer las pruebas pertinentes. Incluso, pues, ahora ejecuto esta línea, ejecuto esta otra, no tiene nada que ver. ¿Cuál sería entonces mi recomendación? Pues que estéis empezando a trabajar con Python, empecéis directamente con Spider, ¿vale? Va a ser la forma más básica de empezar a trabajar. Tenéis vuestros recursos de ayuda, vuestros recursos de las variables. En el momento que la cosa se empiece a complicar un poquito, pues vais a poder localizar rápidamente dónde está el fallo o vais a tener más facilidades para hacerlo que si lo hacéis con una notebook. Y cuando ya tengáis por cierto manejo, pues empecé a dar el paso a la notebook. De hecho, una práctica también que sería aconsejable sería que de base programación en Spider y cuando lo teníamos menos controlado, pues ya sí dais el paso a la notebook. Entonces lo trasladáis a una notebook y empecéis a comentarlo, dejarlo bonito para luego compartirlo o subirlo a cualquier repositorio donde queréis compartir los datos, ¿vale? Pero de primera, si no estáis todavía muy familiarizados con este lenguaje de programación, optar por Spider, al menos, aunque sea para familiarizar un poquito con los diferentes elementos y que se vayáis viendo qué cosas se van generando, cómo se modifican las variables y
tener un poquito pues esa ayuda visual, ¿vale? Entonces, pues eso, como digo, empezar siempre pues con Spider, es lo que yo recomiendo, instaláis Anaconda, empecéis con Spider, cuando tengáis cierto manejo, pues ya os pasáis a la Jupyter Notebook, que están también instaladas en la interfaz de Anaconda, y ya está. Y luego, si os interesa también, sobre todo por la parte de GitHub Copilot o las diferentes extensiones que tiene, pues a través de Visual Studio, pues también es muy eficiente el trabajo. Pero ahí sí que tenéis que tener pues ya muy claro cómo programar y cómo funciona todo. Si no, va a dar mucho problema porque no vayan a poder guiar de otra manera. Lo que va a enseñar ahora es sobre todo transmitiros cuáles son los fundamentos, los aspectos principales de Python antes de entrar a trabajar en la segunda sesión con Pandas, ¿vale? Pero, como digo, el objetivo no es aprender Python, es aprender Pandas a través de Python, porque se ejecuta a través de este lenguaje de programación. Lo que sí es que os dejo aquí diferentes recursos para quien quiera interesarse, pues que pueda aprender un poquito a trabajar con Python, cuáles son cómo se genera un bucle o qué es un bucle, cómo son las listas, cómo se genera un diccionario, diferentes tipos de peculiaridades o variables que tiene Python, forma de trabajar con Python o crear funciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso tiene aquí diferentes recursos que os van a ser de mucha ayuda. Estos son cursos gratuitos que tenéis para aprender esas nociones básicas. Lo que sí me interesa a mí es, y de hecho vamos a ver ahora, son cuatro cosas muy básicas de Python que nos van a afectar directamente para el manejo de pandas. Y vamos a verlas directamente ya. Primero, ¿cómo funciona la generación de variables o cuál es la forma de trabajar con Python? Pues, si nos tenemos, por ejemplo, en este caso, como estoy viendo aquí arriba, una lista, yo pongo un nombre a la variable, le pongo un igual y le asigno un contenido a la variable. Pero ojo, esto tiene una cierta peculiaridad en Python que ahora veremos, ¿vale? Pero la forma de trabajar sería de esa forma tan sencilla. Yo, por ejemplo, puedo poner aquí número y le asigno un 1. Y cuando luego ejecute número, pues número es un 1. Si en vez de un número le pongo una letra, que la letra se pone entrecomillada, yo le pongo comillas simples porque luego a veces tengo problemas con las comillas dobles, sobre todo cuando trabajo con cadenas de texto e incluyen una cadena doble, pero bueno, que podéis hacer eso o hacer esto, ¿vale? Yo ya digo, bueno, por mucho tiempo trabajando con Python y que me ha venido bien, pues lo utilizo con la simple, pero es exactamente lo mismo. Así. ¿Qué está haciendo Python? Que automáticamente reconoce que es una variable de tipo numérico o que es una variable de tipo texto y directamente, pues, cuando lo almacena, cuando reserva ese espacio de memoria para esa variable, le asigna la tipología. No es como otros lenguajes en los que nosotros tenemos que decirle, esto es una variable de tipo numérico y le da el número, esta es una variable de tipo texto y le da el texto, sino que automáticamente lo reconoce, que eso evidentemente pues, facilita mucho la programación, ¿vale? De esa forma se asignan variables. Como digo, podemos tener variables de tipo numérico, variables de tipo textual. ¿Cuáles más tipologías podemos tener? Pues booleana. Por ejemplo, aquí si pongo true con la T mayúscula o false con la F mayúscula, también lo reconoce como una variable de tipo booleano. ¿Vale? O incluso números, podemos tener también que la variable número pues tenga decimal. En este caso se pone con un punto, no se pone con las comas, ¿vale? Así. Vamos a tener diferentes tipos de variables. Las vas reconociendo, las vas reservando y listo. Lo que iba a comentar antes es que en el Python tiene una peculiaridad con respecto a la variable, y es que no es tanto que se coja una cajita y esa cajita se llama número y eso es inamovible, sino que lo que hace es etiquetar espacios de memoria. Y eso tiene una implicación para cuando trabajéis con Python. Si yo tengo aquí mi lista, vamos a ver si la tengo aquí guardada todavía. Si tengo aquí mi lista, por ejemplo, vamos a poner aquí lista 1, que tiene 4 números, 1, 2, 3 y 4, y ahora le digo, voy a crearme una lista 2, que va a ser lista 1. Lo que acaba de hacerme es, desde la lista 2, una referencia a la lista 1. No me está generando una variable lista 1 que tiene 1, 2, 3, 4 y una variable independiente que es lista 2 que se llama 1, 2, 3, 4, sino que está haciendo una referencia directa o una conexión directa con la lista 1. ¿Qué significa eso? Que si yo ahora hago así y a la lista 1
le añado un 1, vamos a añadirle un 5, esto lo ejecuto, ahora mi lista 1 tiene un 5 al final, pero es que mi lista 2 también lo va a tener. ¿Veis? ¿Por qué? Porque cuando yo he asignado esta variable, por la forma que tiene trabajar Python, lo que está haciendo es una referencia a la variable 1 y si modifico la variable 1, pues la otra variable también se va a ver alterada. ¿Vale? Luego, si quisiera trasladarlo, pues lo que tendría que hacer, me refiero sin ningún tipo haciendo una copia profunda o haciendo alguna transformación pues, para que no me haga una referencia directa, pues tendría que hacerlo de una forma tal que así. Y ahora, cuando yo, por ejemplo, a la lista 1 le vuelvo a añadir, ahora le voy a añadir a la lista 1 un 6, si ejecuto lista 1, bueno, si ejecuto lista 1, tiene un 6, pero si ejecuto lista 2, no tiene el 6, ¿vale? Eso es súper importante en Python. Ahora que estamos con la lista, voy a comentar otra gran peculiaridad que tiene Python y que os va a servir pues, para la parte que veremos más adelante con Panda. Y es que, a diferencia de otros lenguajes de programación, vuelvo a remarcarlo como R, cuando queremos hacer un índice para referirnos a una posición concreta de una fila, empieza siempre esa numeración no por 1, sino por 0. Fijaros, si yo quisiera coger de la lista 1 el valor numérico primero, si yo quisiera coger de la lista 1 el 1, si hago así y pongo lista y entre corchetes, ahora se me ha salido corchete, si pongo entre corchetes un 1, no me estoy refiriendo a este 1, me estoy refiriendo a este valor. Fijaros cuando lo ejecute. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Python, para hacer esa llamada de los índices, empieza de 0 a n. Si yo quisiera recuperar el 1, pues sería con un 0. ¿Veis? El 0 hace referencia aquí, el 1 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí y el 4 aquí. Fijaros, si yo ahora pongo un 4, me va a salir el número 5. Eso es hiper importante para luego cuando trabajemos con Panda, porque cuando hagamos una referencia a una fila a través del índice y le digamos, quiero que cojas la fila 3, la fila 3 sería la referencia, en la posición del índice sería la posición número 2, porque empieza por 0, 1 y 2. Pues la fila 3 es nuestro índice número 2. Eso es hiper importante tenerlo en cuenta. Igual que lo de las copias, porque también nos puede pasar en Python, con la parte de pandas, que tengamos dos data frames, asignemos el data frame 2, el data frame 1, modificamos el 1 y el 2 se nos ha vuelto se nos ha alterado. ¿Vale? Entonces son dos cuestiones hiper importantes de tener controladas. La parte de la referencia con los índices y la parte de asignación de variables y de las copias profundas. Luego hay un montón más de cuestiones que son relevantes en Python pues, para cuando hacemos, por ejemplo, funciones, o cuando hacemos bucles, etcétera, etcétera. Hay muchas peculiaridades y cosas importantes a tener en cuenta, pero que nos vayan a afectar de lleno para nuestra parte de manejo de datos básicos en Panda, esas dos. Los índices, que como digo, tenemos una lista, queremos hacer una referencia a una posición concreta o a un valor concreto de esa lista, pues con el índice es desde 0 hasta la posición, hasta la n-1, ¿vale? Si quisiera rescatar el último, que en este caso sería el 4, y si quieres rescatar el primero, sería la posición número 0. Y luego la parte de copiado. Son dos cuestiones fundamentales. Luego ya la otra, si queréis profundizar en Python y conocer las peculiaridades que tenga, pues ya coged los tutoriales y lo vais analizando, ¿vale? Pero de primeras quedaros con esas dos cuestiones porque son súper importantes. Otra cosa que quería comentaros, aparte de funciones básicas que nos van a servir de ayuda, que con las funciones, o bueno, con las variables podemos establecer también operaciones lógicas. Y esto nos va a servir, digo, una vez más para la parte de Panda. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a poner aquí, número 1, 5, número 2, 6, yo puedo preguntarle
si el número uno es mayor que el número 2. No. Y al revés, y el número uno es menor que el número 2. Sí. Y me devuelve un una variable, bueno, un booleano, en este caso true o false, ¿vale? Luego eso podemos establecer diferentes operaciones lógicas, si es distinto, si está incluido, si empieza a operación incluso con tipo de texto, si una variable tiene una tal palabra o si una variable exactamente una determinada cadena de texto. Habrá muchas operaciones, pero quedaros con la importancia de eso, de establecer operaciones booleanas en las que estamos pidiéndole que haga una operación muy básica de comparar si una variable está contenida en otra, si es mayor que otra, menor que otra, si diferentes operaciones, y luego eso nos va a decir si se cumple o no. La respuesta va a ser un true o un false. Podemos incluso comparar listas y decirle, esta lista para esta lista hay algún valor que supere 5 o para esta lista hay algún valor que contenga la palabra A y nos va a devolver una lista con su true y su false, ¿vale? Eso lo veremos en la parte de Panda, que va a ser más sencillo de comprender, pero quedar con la cuenta de que podemos hacer operaciones muy básicas que al final nos van a responder con booleanos tan sencillos como lo que estamos viendo. Luego tenemos la estructura de datos, que ya lo hemos estado comentando, pues tenemos las listas y tenemos también la parte de los diccionarios. Diccionarios, pues tampoco vamos a comentarlo mucho, ¿vale? Es una estructura diferente. Si yo, por ejemplo, lo ejecuto aquí, claro, mi usuario, vale, he creado un diccionario y luego tendría una forma de consultar el diccionario diferente a las listas, pues para que me dijera, mira, dime la edad de Ana. Pues hay una consulta mucho más sencilla y más básica para hacer esa consulta, pero yo lo que estoy almacenando aquí es que hay una persona que se llama Ana y que tiene edad 34, ¿vale? Como digo, no voy a comentar más, ¿vale? Simplemente para que sepáis que hay diferentes estructuras. Luego también tendríamos parte de las listas, las tuplas y diferentes tipos de estructuras de datos básicas. Pero como digo, con que conozcáis las listas de momento, es más que suficiente, porque luego Panda trabaja sobre ello. Podríamos también incluso crear funciones, que para que os hagáis una idea, para crear una función es esto. Y también, ya que lo tenemos aquí, os comento, ¿cuál es la ventaja que tiene Python? Y bueno, y la mayoría de lenguajes de programación, que tienen bibliotecas o tienen paquetes. ¿Qué es lo que incluyen los paquetes? Pues lo que incluyen los paquetes son funciones que usuarios de la comunidad han, han publicado para facilitar mucho la programación. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando por ejemplo, lo que pasa con Panda, para almacenar datos en una estructura de tabla, ofrecer una visualización de esos datos de una forma total muy sencillo, etcétera, etcétera, pues esa gente al final lo que hace es que dice, voy a meter esto y preparar una función para que tú directamente me digas dónde están los datos y yo me encargo de hacer todos los demás procesos por detrás en Python, pues para generar esa tabla de datos que tú puedas trabajar de una forma muy sencilla y con operaciones muy básicas. Es una función. Si yo, por ejemplo, tengo aquí esta función que es saludar, esta es una función muy básica, pues defino la función que se llama saludar, se le tiene que introducir un nombre, una variable que se vaya a llamar nombre y me va a devolver hola más el nombre. Yo creo aquí mi función y aquí le pongo saludar, repito. Y cuando ejecuto, pues esto lo que está haciendo es está reproduciendo la función que yo he creado, que en este caso la función, fijaros, es una línea, pero habrá paquetes que tengan funciones de cientos y cientos de líneas de código que al final lo que te dice, mira, si tú quieres hacer esta operación, en lugar de que te pongas a programar todo este fragmento de código, replicarlo y tal, te lo encapsulamos en una función y tú directamente con dar unos parámetros ejecutas todo por detrás. ¿Vale? Esa es la ventaja que tienen las funciones. Entonces, es muy fácil porque haya muchos usuarios que trabajen, pues publiquen sus diferentes paquetes en Python, pues, para facilitar mucho el análisis, por ejemplo, de datos, o facilitar el manejo de algún tipo de datos concreto o algún tipo de operación en específico. Por ejemplo, con de machine learning, hay paquetes muy avanzados que directamente te instalan todos los modelos estadísticos o los principales modelos estadísticos. Entonces, tú directamente llamas a la función y ya se encarga esa función de directamente ejecutar el análisis, devolverte los parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Te facilita mucho el trabajo. Y como digo, en nuestro caso lo que vamos a quedar es con la parte de instalación de paquetes en esta primera sesión y en concreto con la instalación de Panda. Para instalar un paquete es muy sencillo, depende de dónde estéis moviendo. Si, por ejemplo, estoy trabajando con Anaconda,
Lo ideal en Anaconda, bueno, en Anaconda podéis instalar los paquetes de diferentes maneras. Una, por ejemplo, sería desde Spider. Es que Spider podéis instalarlo en Anaconda o fuera de Anaconda. Si tenéis instalado Spider desde fuera de Anaconda, podréis hacer así, pip, el gestor de paquetes, install pandas y ahora instala. ¿Vale? De hecho, aquí en pip, si le ponéis list, pip, sí, pip list, os lista los paquetes que tenéis instalados. Pues fijaros, yo tengo aquí instalado Panda y lo tengo con la versión ah, aquí, la 2.03, ¿vale? Pero cuidado con la instalación de los paquetes. Ya digo, si yo, por ejemplo, aquí quisiera instalar un paquete, pues directamente pongo pip install y el nombre del paquete, que en este caso sería pandas. Si yo te lo ejecuto, en este caso va a dar igual porque lo tengo ya instalado, va a decir, pues mira, he comprobado que lo tiene y no hay problema. En algunos casos te dirá, mira, si quieres instalarlo, escribe una Y o confírmame esto o directamente lo instala. Pero como digo, para instalar los paquetes, aquí hay diferentes posibilidades. Yo, por ejemplo, aquí trabajando con Windows, en mi portátil es Macintosh y son completamente distintos en la forma de instalar los paquetes porque por defecto, ya por ejemplo, los Mac tienen instalado Python por detrás, entonces abres tu terminal, en el terminal de Macintosh pones pip, install el paquete para instalarlo en la base, pero como aquí estamos trabajando con Anaconda y Anaconda tiene su entorno y sus múltiples entornos, porque fijaros, lo que decía antes, yo puedo crear aquí un nuevo entorno o para algún proyecto en concreto e instalarle una versión específica de Panda. Entonces, como digo, podemos instalarlo de diferentes formas. Una sería, pues directamente cogemos un terminal, por ejemplo, en Spider, si trabajamos en Spider y lo instalamos. Si trabajamos en Anaconda, lo que podemos hacer es, o bien aquí atrás, directamente instalar aquí los paquetes. Creo que había una función para... está directamente localizado. A ver, creo que aquí no hay ninguna función así que era interactiva para... No, tendría que buscar un entorno nuevo y que actualizarlo. Pues fijar, la otra forma sería, aquí directamente ponemos prompt, tenemos nuestra anaconda prompt y pondríamos conda, a ver si pongo conda list, lo que me dice que tengo, conda install package y se lo instalamos por defecto a todo lo que sería el entorno de promoción de Anaconda. Luego ya si tenemos diferentes entornos, cogería uno u otro, ¿vale? Entonces, si quisiéramos instalar pues, Panda pues, para trabajar con Panda en Jupyter Lab, en Jupyter Notebook y en Spider, lo instalaríamos de esa forma, que queremos en Spider, pues solo lo instalamos en Spider, que queremos en Jupyter Lab, pues ejecutaríamos también el comando de instalación que del pim install en Jupyter Lab, ¿vale? Pero, como digo, es un poquito más abstracto, más complejo de entender la parte de instalación de paquetes, pero bueno, yo lo que os recomiendo es trabajar con Anaconda, que lo instaléis directamente en toda la base. De hecho, no tenéis que instalarlo porque ya vendrá instalado por defecto ese paquete, porque es uno de los paquetes principales, al igual que otros que estén aquí. De hecho, por defecto también tendréis que tener instalado una buena parte de todo esto, sobre todo esta parte de SciPy. Por supuesto, el NumPy también tiene que tener instalado por defecto, ¿vale? De primera ya digo, si estáis trabajando con Anaconda, no os preocupéis porque Panda lo vais a tener instalado. Que estéis trabajando solo con Spider fuera de Anaconda, porque habéis instalado Spider en vuestro ordenador sin pasar por Anaconda, pues desde Spider hacéis lo que yo he hecho, pip, install, pandas. Que estéis trabajando, por ejemplo, con Google Colab, que no lo he comentado, que son las notebooks de Google para trabajar con Python, pues pip, install y el nombre del paquete. No hay mucho más que comentar, ¿vale? Pero como veis, puede variar un poquito este sistema, pero varía en ese sentido, porque como tenemos o un macroentorno o diferentes entornos específicos, o incluso entornos pues, para cada aplicación, diferentes entornos para cada aplicación, pues puede variar y eso y generar incompatibilidades o entornos muy específicos de programación, ¿vale? Entonces, mi recomendación, trabajáis con Anaconda, tenéis instalado vuestro Spider dentro de Anaconda y ya tenéis todo preparado para trabajar con Python, que es lo que veremos, con Python y con Pandas, que es lo que veremos en la siguiente sesión, en cómo se manejan los datos básicos de datos en Panda. Y bueno,
eso era lo que quería y lo que os comenté en la primera sesión. Así que vamos a concluir por aquí esta parte bueno, sí, esto os he comentado. Para instalar el Jupyter sería pip install, pero hay que ponerle primero una exclamación, ¿vale? Cada entorno, al final es muy, muy parecido, pero no es tan del todo parecido y tienen diferencias. Pero, como digo, si estáis trabajando con Anaconda, despreocuparos porque ya tenéis instalado Panda sí o sí. La gente que no, pues ya en función de lo que tengan, pues que se orienten de una forma u otra. Y como digo, terminamos aquí la sesión y ya empezamos la siguiente para empezar a ver cómo sería importar un archivo, hacer alguna operación muy, muy básica con Panda y empezar a ver pues, cuáles son las diferentes posibilidades que ofrece este paquete de programación. Así que nada, me despido por aquí y ya nos seguimos viendo. Hasta luego.